Una sociedad donde últimamente el narcotráfico suele ser uno de los temas de debate que suscita mucha más atención que hace algunos años, también uno de los costados de ese debate suele ser el consumo problemático de sustancias, las adicciones y lo que se genera alrededor de eso. También, obviamente es necesario escuchar en este sentido la voz de los especialistas, pero también a quienes lo convocan. Nuestros amigos Emiliano y Matías de la Fontana, en este caso Emiliano está con nosotros sentado aquí, responsable o uno de los responsables del proyecto Deporte Solidario, nos ha convidado de la presencia de dos especialistas en este sentido. Estamos con Mónica Liborio, quien representa a la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas, y con la licenciada Edith Benedetti, psicóloga y experta en adicciones. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido y feliz día. Muchas gracias, igualmente. Matías, Emiliano, ¿sabrás decirnos cómo viene, digamos, esta circunstancia por la cual tenemos estas presencias aquí? Tenemos el gusto, digamos, y el honor de contar, bueno, con dos personas, como vos las mencionaste, tanto Mónica como Edith, son, creo, expertas y con muchísima experiencia, trayectoria. La verdad que nos fortalecen, y por otro lado, cómo viene la mano de la visita de Edith y estas actividades con Mónica. Bueno, como generalmente hemos venido varias veces al programa y todo lo que es Deporte Solidario ya desde el año 2000 que habíamos arrancado, la verdad, con algo totalmente impensado. Era, como decíamos, de ir a jugar con una pelota de rugby a Villa Oculta con el Padre Rosso, a hoy estar a poco de poder abrir un centro de día. La verdad que uno por ahí hasta lo emociona. Uno cuando empezó a andar se quedó en un primer momento, era mucho más superficial lo nuestro. Uno empezó a conocer, digamos, la realidad que nos atraviesa al santafesino, como a todo, digamos, todo vecino de la República Argentina. Por ahí uno venía de otro lado, no había tenido ni necesidades, ni venía, gracias a Dios, por ahí siempre agradezco por mi familia. Si bien después uno va obteniendo logros por esfuerzo, como desde jugar en un seleccionado nacional, a integrar un equipo, pero bueno, la verdad uno no conocía que había o dos realidades, o por lo menos no era la realidad que uno había visto. Entonces, al ir involucrándonos con el trabajo social, nos íbamos, la verdad que era, por un lado era un gusto enorme, por otro lado había una insatisfacción de cómo continuarlo, ¿entendés? Vos dabas, por ejemplo, en este momento dabas charlas, clubes vecinales, en los mismos encuentros que hacemos en los barrios, y cómo seguía por ahí el pibe que se te acercaba y te decía, bueno, mirá, yo tengo un problema ahora, ¿cómo lo continúo? ¿Qué respuesta le puedo dar? Y uno, la verdad, se iba masticando y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí fue que surgió un poco, ya hace varios años, sobre todo, Matías, que empezó a trabajar más de lleno en el tema de adicción y consumo problemático en general. Empezó a tener diferentes relaciones. Bueno, tuvimos el gusto de conocer el trabajo de la licenciada Edith en el hospital que ahora nos va a contar, digamos, al cual fue mucho tiempo la directora, interventora. Y bueno, empezamos a generar, siempre desde el lado, arrancamos con deportistas, Flor Villar se recibe de nutricionista, jugó en las Leones. Fuimos haciendo un equipo, pero generalmente éramos todos deportistas. Después nos fuimos agrandando y bueno, hoy tenemos muchos psicólogos, psiquiatras, médicos, amigos que se suman al proyecto. Y para darle, digamos, este rumbo, que es ahora el próximo centro de día que queremos abrir, necesitamos obviamente seguir capacitándonos. Y qué mejor de ponernos a laburar en conjunto, por un lado con la provincia, la cual nos abrió las puertas. Mónica con todo su equipo, digamos, nos está dando una mano muy grande, porque uno es parte de una comunidad que solo no puede. El gobierno no puede solo, el vecino no puede solo. El Estado es imprescindible. Es imprescindible. Ahora, la única manera que hay es laburando en conjunto. Ellos aportando todo lo que esté a su alcance. Nosotros, será mucho, poco, nuestro granito de arena, aportándolo al 100%. Y sobre todo ahora, necesitamos que viene Edith a capacitarnos. Una profesional con tanto prestigio y todo, nos dé una mano. Por eso en el día de hoy estamos llevando diferentes reuniones. Ahora vamos a tener una mesa de trabajo con los profesionales que nosotros estamos teniendo para trabajar en el centro de día. Así que un poco esa es la visita de Edith. Obviamente Mónica coordinando todo en conjunto con nosotros. Viene por ahí un poco la visita de Edith y
Licenciada, hay situaciones que me parece que se fueron haciendo cada vez más complejas con el paso del tiempo en cuanto al abordaje de las adicciones. Supongo que un adicto a principios de los años 90 no tendrá el mismo abordaje o no se abordará de la misma forma que un adicto actualmente. Las drogas han mutado, las formas, digamos, de concebir esas adicciones me parece que también se han hecho, no sé si más complejas, o por lo menos diferentes. ¿Coincide con esto? Lo que pasa es que también estamos hablando de otras subjetividades. Si pensáramos los sujetos hoy como hace 15 años o 20 años atrás, estaríamos pensando mal y antiguo. Claro. A veces pasa, ¿no? Con los niños, que se espera que los niños sean como era yo cuando era chica, en la década del 60, y la verdad es que no. Digamos, estamos ante la presencia de otro tipo de subjetividad, y en ese punto las presentaciones actuales en relación a los consumos también es más compleja y es distinta, porque hay que pensar en clave de la época y también de la situación actual. ¿Hay errores en los abordajes en ese sentido? ¿Hay personas que por ahí los parámetros los ponen donde no están, o por lo menos los abordajes son erróneos? ¿Se puede decir que hay errores? Yo creo que en algún punto, a veces, si uno intenta repetir esto de abordar y hacer intervenciones como lo hacíamos, yo me recibí en el 86, por ejemplo, si yo pensara ahora hacer los mismos abordajes, como pensar al sujeto como en ese momento, me estaría equivocando. Entonces yo creo que en ese punto hay abordajes que podrían ser antiguos y que ya han mostrado que son iatrogénicos. Esto quiere decir que enferman más de lo que curan. Creo que el desafío que tenemos es revisar las prácticas, repensar de nuevo esos conceptos, no porque no sirvan más, sino porque hay que pensarlos en clave de lo que es el 2016. Digamos, el mundo cambió. Entonces, hay un ejemplo. En el 86 no había teléfono, por ejemplo. Era muy difícil conseguir una línea telefónica. Hoy uno con un paciente se puede comunicar por WhatsApp, por el teléfono celular, por Skype. Yo ahora estoy acá, podría comunicarme con un paciente por Skype sin necesitar una entrevista y verme. Entonces, realmente, si uno no piensa en las intervenciones clínicas en clave del momento actual, tecnológico, digamos, por ejemplo. Claro, y de la subjetividad de la época. Lacan decía eso, que el que no es capaz de pensar su práctica en relación a la subjetividad de su época tiene que renunciar a esta tarea. Entonces, sí, creo que puede haber errores en el punto donde se repiten algunas cuestiones que ya nos han mostrado que son antiguas. Mónica, también se ha cambiado el concepto de encarar al adicto desde el punto de vista, por ejemplo, jurídicamente se lo perseguía en algún momento, hoy se lo aborda como un enfermo, y con el paso del tiempo también, al menos teóricamente, se hizo hincapié en la prevención. ¿Y en la práctica se hizo hincapié en la prevención? Bueno, esto es justamente una de las competencias de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. Ha sido, digamos, creada por el gobernador de la provincia de Santa Fe a fines del mes de marzo, con lo cual la competencia justamente de esta agencia es la necesidad de articular con todos los gobiernos, con todo el gobierno, digamos, interno de la provincia, con todos los ministerios, y justamente esta mirada situada en la época, digamos, es la que hoy nos compete y tenemos que reformular e innovar todas las miradas que hasta ahora tuvimos frente a los pacientes o frente a los padecientes del consumo de drogas. En Santa Fe o en Buenos Aires, lamentablemente están aflorando realidades que tienen que ver con lo que decía previamente en la introducción, el narcotráfico. Pero digamos, de eso surgen consecuencias y que tienen que ver justamente con las adicciones, quizás en un costado o uno de los tantos costados, una de las tantas aristas para analizar. Hoy el paciente, por la salud pública, es enfocado de una forma y por la sociedad o por el común de la sociedad de otra. ¿Se entiende de esa forma? No sé si me explico con lo que quiero preguntar. Sí, en realidad pasa que hay una representación social muy fuerte que está basada en algunos modelos que también son modelos antiguos en relación a cómo pensar al consumo problemático. En principio porque está, como dicho y sostenido todavía,
en determinados medios de comunicación como que si hay un consumo, todo consumo es problemático. Claro. Y lo cierto es que esto no es así. Hay consumos y hay consumos problemáticos en una era del consumismo, por otra parte. Además. Y en ese sentido yo creo que hay como algunas ideas que la solución, por ejemplo, siempre es la internación, cuando en realidad hay que no digo que no en todos los casos, digo que la internación es una posibilidad de tratamiento. Factor, una posibilidad. Y además puede ser un momento del tratamiento y no en todos los tratamientos. Entonces, esta representación, que es el tratamiento, es una representación antigua, pero que está muy enraizada en el imaginario social, que la única manera de resolver, es más, alguien que dice, tengo un problema con el consumo de alguna sustancia psicoactiva, la posibilidad de resolverla es internándome, cuando en realidad generalmente la solución mejor son los tratamientos ambulatorios más que la internación, y si es necesario sacarlo de la sociedad, sino claro, sino que justo porque las cuestiones que le ocurren están ahí, ¿sí? Están ahí. Entonces, además, son dos perspectivas distintas. Pensar que alguien que tiene un padecimiento y que tiene una situación de consumo problemático, ¿sí? Donde no lo puede resolver, por eso padece, sufre por esa situación, pensar que es un adicto, ¿sí? Pensar que es un enfermo, pensar que es un enfermo crónico, es una manera de pensarlo, que es esto que ha generado tanta representación, y por eso, digamos, de construir esta idea y pensar que justamente lo que le pasa son otras cosas que generaron ese padecimiento subjetivo, que generaron ese vínculo particular que ese sujeto tiene con el consumo, y que eso se resuelve estando en la realidad, porque la realidad es lo que, digamos, si no se resuelve con la ausencia de conflictos, porque el conflicto siempre está, se resuelve pudiendo tener capacidades para resolver esa situación conflictiva, y eso está en su núcleo primario, eso está en su comunidad, y no, alejándolo de esto no lo va a resolver, es justamente ahí. Por eso los tratamientos ambulatorios generalmente son los que dan mejor resultado. Una última pregunta, abusando de la generosidad de Somos Santa Fe, estamos sobre el límite, pero le quería preguntar a Mónica, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Bueno, el rol del Estado es un rol de articulador de políticas, de diseñador de políticas, conjuntamente con la población. En realidad, bien lo decía él, solos no podemos, sino esto se va a lograr con la participación de todos. El problema de las adicciones o el problema del consumo problemático es un problema de todos y es un problema social, que lo debemos abordar desde la mejor manera y con la participación de todos. Emiliano, Mónica, Edith, muchísimas gracias. Muchas gracias Muchísimas gracias por venir, y invitación. bueno, desde ya las puertas están abiertas del programa.